Carrera complicada, en algún momento se secó un poco, decías que tal vez iba a tener un mejor ritmo, pero ¿qué fue? ¿Los neumáticos dijeron basta? Creo que con las Inters paramos una vuelta tarde o dos vueltas tarde y después creo que con esas dos paradas obvio que no ayudó, había degradación termal y después de 5 vueltas con la goma nueva se empezó a sentirse como antes, así que perdí dos, tres puestos por la parada que no pude recuperar, así que nada. Fue una carrera dura, intentamos avanzar, pero creo que estamos ahí medio frenados con nosotros delante en un momento y íbamos mucho más rápido en las rectas, más lentos en las curvas y costaba un poco, si no podías pasar te quedas un poco atorado, creo. No, con Inter si bien, con la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a pie, después con la goma lisa, no sé, algo que creo que no hizo clic y nos faltaba ritmo. ¿Sabotaje interno o simple torpeza al volante del muro? En Alpine dicen que fue una estrategia valiente, pero lo que vimos en Bélgica fue un manual completo de cómo destruir el fin de semana de tu propio piloto en tiempo real y con transmisión en vivo. Franco Colapinto, que venía con hambre de puntos y ritmo de campeón, terminó convertido en el protagonista involuntario de una tragicomedia estratégica que solo Alpine podría dirigir. Filtraciones, frustración y audios que queman más que un motor sin refrigeración. Lo que Colapinto dijo por radio dejó en ridículo a medio equipo, y lo peor es que tenía razón en cada palabra. Lo dejaron solo, mal parado y, como si fuera poco, con neumáticos que duraron menos que las promesas del equipo técnico. Si alguna vez has sentido que sabes más de Fórmula 1 que tu propio equipo favorito, o te indignas viendo cómo arruinan el talento joven carrera tras carrera, suscríbete. Porque este canal te va a decir lo que los demás callan, sin filtro, con datos y con sarcasmo del bueno. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a repasar la carrera. Vamos a exponerte los audios, comparar lo que hizo Gasly, y explicarte cómo un equipo de F1 puede convertirse en su peor enemigo, con cronómetro en mano. Esto no fue una carrera. Fue un despropósito a alta velocidad. Decir que Alpine hizo una mala estrategia en el GP de Bélgica sería quedarnos cortos. Lo que ocurrió en Spa-Francorchamps fue una clase magistral de cómo arruinar el potencial de un piloto con talento, hambre de gloria y ganas de demostrar que puede competir al más alto nivel. Lo que Franco Colapinto vivió en esa carrera no fue solo un error táctico, fue una combinación de improvisación, lentitud mental en el muro y una desconexión alarmante entre la pista y la planificación. A estas alturas, ya ni siquiera parece un equipo de Fórmula 1, parece un taller improvisado en modo prácticas universitarias. Franco venía con ritmo, confianza, y esa fiereza que lo caracteriza especialmente en condiciones mixtas. Desde la primera vuelta se lo vio cómodo con los intermedios, haciendo tiempos sólidos y gestionando el coche con inteligencia. Pero claro, en Alpine eso no es suficiente. Tener un piloto con buen ritmo parece ser una alarma de peligro para el equipo técnico, que en lugar de aprovecharlo, optó por aplicar una estrategia que ni el propio Franz Tost hubiera entendido en sus años más caóticos. Mientras todos comenzaban a buscar el crossover ideal hacia los neumáticos de seco, Alpine se lo tomó con una calma que solo se explica si pensaban que Spa tenía 80 vueltas en lugar de 44. ¿Había datos? Sí. ¿Había sensores de temperatura? También. ¿Había un piloto diciéndoles que los intermedios ya no iban más? Por supuesto. Pero algo en ese muro de boxes decidió que lo mejor era dejarlo un par de vueltas más, quizás para ver qué pasaba. Y lo que pasó fue predecible. Franco perdió tiempo valioso y fue cayendo en posiciones, mientras otros que si hicieron el cambio a tiempo ganaban segundos cruciales. Y cuando parecía que la pesadilla terminaba ahí, Alpine activó el modo genio e inventó una segunda parada totalmente innecesaria. ¿El argumento? Cubrir a Carlos Sainz. Sí, leyeron bien, cubrir a un piloto que ya estaba lejos, en otra carrera prácticamente. Lo mandaron a boxes, le pusieron otro juego de neumáticos medios, que nadie había pedido, y lo devolvieron a pista detrás de Sainz, por 24 segundos. Un margen tan grande que ni con DRS, cohete y rebufo de todos los autos de la parrilla juntos habría podido alcanzarlo. El resultado fue obvio. Colapinto perdió ritmo, los neumáticos se degradaron en pocas vueltas, y el joven argentino terminó encerrado en tráfico, sin posibilidades de remontada. Una estrategia digna de un videojuego mal jugado en modo principiante. Y es que ni siquiera podemos decir que Alpine intentó algo arriesgado, simplemente se equivocaron en el planteamiento, en la ejecución y en la reacción. Ni la inteligencia artificial más básica habría sugerido una doble parada en esas condiciones, especialmente cuando el coche ya mostraba señales de desgaste y la pista no ofrecía grandes ventanas de mejora. Esta secuencia de errores no solo arruinó el mejor momento del fin de semana para Colapinto, sino que también lo dejó expuesto ante la prensa, los aficionados y, lo más preocupante, ante sí mismo. Porque un piloto puede aguantar un error, dos si es fuerte de mente,
pero cuando el patrón se repite, la frustración se convierte en desconfianza. Y cuando un piloto deja de confiar en su equipo, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Hay equipos que entienden lo valioso que es invertir en sus jóvenes talentos, que los rodean de ingenieros con visión, que los protegen de decisiones apresuradas y que saben que el futuro se construye paso a paso, cuidando cada detalle. Y luego está Alpine. Un equipo que, en lugar de nutrir el talento de Franco Colapinto, parece decidido a convertirlo en el protagonista de una serie tragicómica en cada gran premio. El GP de Bélgica no fue la excepción. Fue, más bien, el último capítulo de una novela que ya cansa y preocupa. Desde el primer stint quedó claro que Colapinto tenía con qué pelear. Con los neumáticos intermedios supo adaptarse rápidamente a las condiciones del asfalto, mostró control y por momentos se acercó a los tiempos de pilotos mucho más experimentados. Pero mientras su compañero Pierre Gasly se beneficiaba de una estrategia lineal, sin inventos ni desvíos, a Colapinto lo enviaron directo al campo de batalla, sin escudo, sin espada y sin brújula. Mientras Gasly recibía aire limpio, poco tráfico y un ritmo de carrera más predecible, Colapinto fue víctima de todo lo contrario. Le dejaron una primera tanda extendida innecesariamente con neumáticos que ya no daban más, y luego lo mandaron a pelear en medio del tráfico con neumáticos frescos, que se degradaron a los 6 giros como si fueran de papel higiénico. Y todo esto mientras trataba de avanzar desde un puesto donde sumar puntos ya era ciencia ficción. ¿Dónde estuvo la lógica? En ninguna parte. Porque esto no fue simplemente un riesgo que no salió. No. Esto fue un cúmulo de decisiones improvisadas, tomadas por un equipo que parece más ocupado en justificar errores que en evitarlos. Si uno escucha la radio entre Franco y su ingeniero, puede notar el tono cada vez más cortante del piloto, la creciente incredulidad y esa sensación de estar completamente solo. Porque una cosa es luchar contra otros coches, y otra muy distinta es tener que luchar contra las decisiones del propio muro de boxes. Alpine no solo falló en estrategia, falló en el trato, en el acompañamiento, en el respeto por el trabajo del piloto. Porque poner a un rookie en esas condiciones, sin ritmo, sin neumáticos, sin apoyo real, no es solo ineficaz, es negligente. A veces da la impresión de que Colapinto está en Alpine no para desarrollarse, sino para probar cuánto puede aguantar antes de explotar. Y eso, para un joven que llegó con todas las credenciales y que sigue demostrando garra a pesar de los golpes, es una verdadera lástima. Lo más insólito es que el auto claramente no está al nivel de los mejores, pero tampoco se ve una hoja de ruta para mejorarlo. La planificación técnica del equipo parece haberse quedado en una presentación de PowerPoint que jamás llegó a ejecutarse, como si todo dependiera de que algún milagro tecnológico les caiga del cielo. Mientras tanto, Franco sigue dando la cara, sigue dando entrevistas con frustración medida, y sigue esperando que, en algún momento, Alpine se comporte como un equipo de Fórmula 1. Porque por ahora, la única constante en su temporada no ha sido el progreso, sino el caos organizado, por llamarlo de alguna forma amable. Y aquí es donde todo explota. La comunicación por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero durante el GP de Bélgica fue la muestra más cruda de una relación cada vez más tirante. Lejos de la diplomacia habitual que se suele escuchar en las transmisiones oficiales, lo que se filtró en esta ocasión fue una discusión real, áspera y cargada de frustración por parte del piloto argentino, que simplemente no aguantó más los desatinos estratégicos del muro. El momento clave llegó tras la segunda parada en boxes, una decisión que sorprendió a todos, incluso a Colapinto, quien venía gestionando los neumáticos medios dentro de lo posible y se encontraba en ritmo con los coches cercanos. Pero en Alpine, por razones que aún no logran explicar con claridad, decidieron que lo mejor era ingresarlo nuevamente a boxes. Esa llamada lo dejó sin opciones y, más grave aún, sin tiempo para reaccionar o cuestionarla. Apenas volvió a pista, quedó detrás de Carlos Sainz, perdiendo por completo el ritmo, y fue entonces cuando estalló el conflicto. La discusión fue breve, pero intensa. Colapinto no solo se mostró molesto, sino que dejó en evidencia lo que muchos ya veían: hay una desconexión profunda entre lo que vive el piloto en pista y las decisiones que se toman en el muro. En plena conversación radial, Colapinto expresó su desacuerdo total con la estrategia, cuestionando si realmente fue necesario volver a parar, ya que los neumáticos estaban aún en una ventana razonable de rendimiento. Tires overheated. Feel the same as before after 26 laps. Copy, mate. Yeah, we'll review everything in the office. We were trying to cover sites, but we didn't make any progress relative to the guys ahead. So, one for us to look at more in detail. El tono no fue de enojo ciego, sino de hartazgo. Uno puede notar en su voz la mezcla entre cansancio, incredulidad y la necesidad urgente de que alguien en Alpine empiece a escuchar.
En lugar de respuestas, recibió instrucciones genéricas, entre ellas la sugerencia de utilizar el single press en el sector 18 para acercarse a Sainz antes de la chicane. Pero a esa altura, lo que Franco necesitaba no era una herramienta técnica, sino claridad de propósito, saber si realmente estaban compitiendo o simplemente improvisando. Single presses available to help you get closer into 18. I know. I guess it's when I get closer. Yeah, copy, mate. We're just trying to get that a bit closer to get into DRS zone. La discusión marcó un antes y un después en la relación piloto-equipo. No fue solo una queja más. Fue la confirmación de que algo no está funcionando dentro de Alpine. Que el piloto, que debería estar protegido, guiado y apoyado, está en realidad siendo empujado a la frustración por decisiones que parecen tomadas al azar. Y lo más preocupante, la sensación de que, aunque Colapinto grite, razone o argumente, las decisiones ya están tomadas desde una oficina fría, lejos del ruido del motor y la tensión de la pista. Este tipo de episodios son más que una anécdota. Son síntomas de una estructura que no está escuchando a sus pilotos, que reacciona tarde y que no tiene rumbo claro. En un deporte donde las décimas marcan la diferencia entre la gloria y el olvido, Alpine sigue perdiendo segundos, y también la confianza de su mayor promesa. Mientras tanto, en el otro lado del garaje, Pierre Gasly sigue sumando puntitos discretos sin hacer demasiado ruido, como si se moviera en una dimensión paralela donde las cosas simplemente funcionan. ¿Problemas de estrategia? Casi nunca. ¿Paradas ilógicas? Ninguna. ¿Caídas de rendimiento por mala gestión del muro? Tampoco. Es como si en Alpine tuvieran dos hojas de ruta completamente distintas, una para que Gasly mantenga la compostura del equipo ante la prensa, y otra, mucho más arriesgada y experimental, para Franco Colapinto. El contraste es tan evidente que ya ni siquiera se puede ocultar. Mientras al argentino lo mandan a pista con estrategias arriesgadas, ventanas de parada mal calculadas y decisiones que parecen sacadas de una tómbola, a Gasly le dan aire limpio, setups más estables y la bendición constante del equipo técnico. Todo está pensado para que el francés esté cómodo, dentro de su zona de control, y sin que nadie le complique demasiado la vida. Y ojo, esto no es una crítica a Gasly como piloto. Su experiencia y calidad están fuera de discusión. El problema es que Alpine ha decidido, consciente o inconscientemente, tratarlo como su única prioridad. El problema de fondo no es solo quien suma más puntos, sino cómo se distribuye la atención y el esfuerzo dentro del equipo. Colapinto, pese a ser un novato, ha demostrado tener capacidad, velocidad y madurez. Sin embargo, le están pidiendo resultados con un coche que no está a la altura y, encima, con estrategias que lo lanzan directo al caos. Lo usan como termómetro para probar neumáticos, para cubrir a otros pilotos que no están en su pelea directa o para experimentar con configuraciones que claramente no benefician su estilo de manejo. Parece más un piloto de simulador que uno de pista real. Mientras tanto, Gasly corre con la tranquilidad de quien sabe que su estrategia no será alterada por capricho, que no lo harán parar solo para ver qué pasa o para cubrir a otros sin fundamento. Sus stints son medidos, sus paradas están calculadas al milímetro y, cuando hay riesgo, es mínimo. El resultado es predecible, un rendimiento estable, puntos ocasionales y la imagen de consistencia que tanto necesita Alpine para no quedar último en constructores. Gasly cumple su función, mantener la cabeza fuera del agua mientras el equipo decide qué hacer a futuro. Pero en ese proceso, están dejando que Colapinto se ahogue. ¿Coincidencia? Para nada. Esto no es azar. Es gestión. Es estructura. Es favoritismo disfrazado de planificación. Y el piloto argentino lo sabe. No lo dice abiertamente en entrevistas, pero lo deja entrever en sus respuestas medidas, en las miradas a su ingeniero después de cada error, en el tono resignado con el que habla tras cada carrera mal ejecutada. Sabe que está en desventaja, y eso, en un deporte donde la confianza lo es todo, es un golpe durísimo. Decir que en Alpine hay una jerarquía interna sería quedarnos cortos. Hay, más bien, una dinámica desequilibrada en la que solo uno tiene permitido equivocarse con red de seguridad. Colapinto, en cambio, corre con la sensación de que cada error lo puede condenar. Es como plantar una flor y regarla con Red Bull, puede que florezca, sí, pero no en ese jardín. En el ecosistema actual de Alpine, Franco está sobreviviendo. Pero si alguien no cambia las reglas del juego dentro del equipo, no podrá crecer como debería, y entonces, lo perderán. Y probablemente ni se den cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Lo ocurrido en Spa no es una excepción ni una simple mala jornada, es el reflejo más reciente de un patrón preocupante que Alpine viene arrastrando desde hace varias carreras. Basta con repasar lo que ha sucedido en citas como Silverstone, Hungría y ahora Bélgica, para entender que el problema con Franco Colapinto no es coyuntural, sino estructural.
En todas esas fechas, el argentino ha sufrido no solo por un monoplaza que claramente está por detrás de la competencia directa, sino también por un cúmulo de decisiones estratégicas que rayan en lo inexplicable. En Silverstone, Colapinto fue víctima de un undercut mal calculado, lo que lo dejó expuesto en tráfico durante varias vueltas sin posibilidad de remontada. En Hungría, lo mantuvieron en pista con neumáticos desgastados hasta que literalmente no tuvo más ritmo para defenderse. Y ahora, en Spa, lo arrastraron por un vía crucis estratégico que nadie entendió, cambios de gomas ilógicos, comunicación caótica y, en general, una desconexión total entre el piloto y el muro. A esta altura, parece que el argentino no corre con un equipo detrás, sino con una sala de apuestas haciendo pruebas a ciegas. El auto, por su parte, tampoco acompaña. Lejos de ser una herramienta competitiva, el Alpine actual parece más bien una pieza de museo, bonito a la vista, pero sin sustancia en pista. No responde en curvas rápidas, pierde tracción en zonas técnicas y en rectas simplemente se queda corto. Es como si lo hubieran armado con piezas sobrantes de 2022 y luego decorado para que al menos se vea elegante en televisión. En este contexto, exigirle a Colapinto resultados es no solo injusto, sino contraproducente. Y aún así, lo siguen empujando al límite, como si el fracaso fuese culpa suya. En equipos como Red Bull, una situación así sería impensable. Basta mirar cómo han protegido, formado y catapultado a talentos como Verstappen, o más recientemente, Lawson y Tsunoda. Allí hay un sistema de respaldo real. Si el coche falla, lo arreglan. Si el piloto comete errores, lo corrigen, pero nunca lo exponen de forma sistemática. Saben que un talento joven es una inversión, no un gasto. Y actúan en consecuencia. En Alpine, en cambio, se ha normalizado el desperdicio de potencial. Han confundido el concepto de desarrollo con el de abandono controlado. Y si esta es la forma que tienen de convencer a Franco Colapinto de seguir en 2026, más les vale ir encendiendo velas. Porque el piloto argentino, pese a ser joven, no es ingenuo. Sabe que su carrera está en una etapa clave, y no va a quedarse en un lugar donde lo traten como material descartable. Ya ha demostrado tener velocidad, cabeza fría y actitud de sobra. Lo que necesita ahora es un entorno que lo respalde, no uno que lo sabotee disfrazando sus fallos de aprendizaje. Alpine debería replantearse por completo su modelo de gestión deportiva. Y si no pueden hacerlo internamente, tal vez sea hora de que tomen notas de cómo trabajan los equipos serios. Que se den una vuelta por Milton Keynes, por ejemplo, donde Red Bull ha perfeccionado el arte de cuidar y potenciar a sus jóvenes. Porque lo que están haciendo hoy no es un proyecto ni una reestructuración, es una serie de Netflix en formato comedia absurda. Y como en toda comedia, el chiste se vuelve trágico cuando te das cuenta de que ya nadie se está riendo, excepto tus rivales. Y ahí lo tienen, otra clase magistral de Alpine titulada Cómo arruinarle la carrera a tu piloto favorito en menos de 30 vueltas. Colapinto habló, se hartó, y lo escuchamos todos. Mientras tanto, en el box del equipo francés, siguen buscando culpables en el mapa en lugar de mirarse al espejo. Lo que pasó en Bélgica no fue estrategia, fue un experimento social sin consentimiento. Ahora, seamos honestos, si llegaste hasta aquí y no te suscribiste, probablemente trabajas en Alpine. Y si no, ¿de verdad vas a dejar que este tipo de contenido lo vea solo tu vecino que cree que el DRS es una marca de champú? Suscríbete ya, porque aquí te traemos la verdad sin anestesia, los audios que nadie quiere que escuches, y las críticas que los equipos prefieren ignorar. Y porque en este canal, los errores no se maquillan con comunicados bonitos, se exhiben, se analizan y nos reímos de ellos, como se debe. Vamos, suscríbete. Porque si tú no lo haces, Alpine vuelve a hacer doble parada.